Bueno, amigos, en esta clase vamos a hablar un poquito, vamos a primero que nada estar trabajando en la plataforma de IQ Option. Lo que les voy a enseñar yo son patrones que me sirvieron demasiado al momento en el que yo comencé a ser rentable. Estos patrones me ayudaron a mí a identificar oportunidades que pudiera yo entrar tanto en operaciones en compra como en operaciones en venta. Son patrones muy básicos que parecen de principiante, que hasta tal punto la gente que ya tiene cierta experiencia no habla de ellos cuando es importante para el tema de binarias. ¿Por qué? Porque con regularidad nos da resultados. Entonces, ahorita todos que están aquí conectados, si tienen niveles de trading distintos, no se preocupen porque realmente esto ayuda bastante para poder generar operaciones en ganancia. Vamos a hablar primero un poco sobre la estructura del mercado. Hablando de la estructura del mercado, les voy a dar una información que no se encuentra en todos lados, que es el comportamiento detrás de los movimientos que hace el mismo mercado. Entonces, nosotros entendiendo esos comportamientos, podemos entender, pues, cuál puede ser la dirección del mismo mercado. Principalmente, nosotros debemos de saber qué es una zona de oferta y qué es una zona de demanda. La zona de oferta es cuando la gráfica o el precio se encuentra en niveles altos. La zona de demanda es cuando el mercado se encuentra en precios o en niveles bajos. ¿Por qué una zona de demanda? Se dice zona de demanda en aquel momento donde es una gran oportunidad para que comerciantes compremos algo con un precio muy barato. Entonces, al momento que existe una oportunidad de comprar algo muy barato, lo que nosotros hacemos es tomar la oportunidad y esperar a que en este caso en las gráficas o mercados financieros el precio se comience a liberar. El precio se libera haciendo un movimiento, en este caso a la alza. Digamos que estamos en esta zona de aquí abajo. Déjenme pongo un color amarillo. Estamos en esta zona de aquí abajo y estamos en una zona de demanda, ¿ok? Esta zona de demanda comenzamos nosotros a hacer operaciones, ya sea en este caso en binarias para este broker, o ya sea en el mercado pues principal que es el mercado de Forex, y al momento que la acumulación de operaciones de dinero es suficiente, pues existe un efecto. Ese efecto es que el mercado comienza a liberarse, generando unos movimientos hacia la alza. Cuando esto comienza a llegar a ciertos niveles, comenzamos nosotros a obtener oportunidades nuevas para comprar cuando existe un descuento. Ese descuento nosotros le vamos a llamar un pequeño movimiento hacia la baja, el cual conocemos como retrocesos. Los retrocesos no siempre son como este impulso y como este retroceso así, de bonito. Hay veces que el impulso es así y el retroceso viene así. ¿Ok? Y después vuelve a impulsar. Nosotros vamos a ver todo este tipo de movimientos con el paso de las sesiones y con el paso de la práctica. A esta zona de demanda donde el mercado acumula las órdenes necesarias para liberar el precio, nos libera el precio y luego nos vuelve, a esta primera fase se le llama fase de acumulación. Por eso cuando nosotros hablamos de una zona el periodo está lateralizado o está acumulado, se le dice acumulado porque se acumularon las órdenes necesarias o la liquidez necesaria para que el mercado se libere. Esto es cuando estamos en una zona de demanda. El precio libera el precio, luego este retroceso se le conoce como una fase de reacumulación. ¿Ok? Y cuando esta reacumulación vuelve a acumular la suficiente liquidez, las suficientes órdenes en compra de los inversionistas profesionales, volvemos a tener el efecto de que el precio se libera. Esto puede suceder varias veces hasta que el mercado llegue a una zona cara, o sea, una zona de nivel alto, y a esta zona nosotros le vamos a llamar una zona de oferta. ¿Ok? Zona de oferta. ¿Qué sucede en las zonas de oferta?
Suceden varios aspectos, ya sean psicológicos o varios aspectos donde la gente pues ya sació la necesidad que tenían o ya saciaron las ganancias que buscaban ganar. Todas las personas que entraron en compras en la fase de acumulación y reacumulación, al momento que llegan a este nivel, consideran que ya generaron la cantidad de dinero suficiente o en base a su experiencia o en base al comportamiento del mercado en el pasado, ellos saben que este nivel es un nivel donde el mercado va a batallar para volver a subir. Por lógica, lo que ellos hacen es que comienzan a soltar o cerrar sus operaciones en compra que ya generaron beneficios, y como ese dinero sale del mercado, lo que sucede es que se comienza una fase donde algunos le llaman fase de distribución, que es donde el mercado comienza a hacernos un agotamiento. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con un agotamiento? El mercado simplemente baja a rellenar la subida que nos hizo en el pasado. Estos dibujos que les estoy haciendo son muy importantes porque cada movimiento que ustedes ven que el mercado bajó, en algún momento debe ser rellenado. ¿Ok? Por ejemplo, todo este movimiento que me está haciendo hacia arriba el mercado, vamos a borrar los últimos 3 dibujos. Todo este movimiento que me está haciendo para arriba el mercado, en algún momento debe ser completamente rellenado. No es actual, no es en el momento de ahorita, tal vez es en un momento de una media hora, una hora o en el transcurso de los días, pero eso es algo que el mercado siempre hace. Y aquí es donde les voy a enseñar un tema avanzado que en lo personal para la comunidad que nosotros manejamos no es un tema avanzado porque lo platicamos seguido, pero si ustedes en algún momento escuchan que yo digo que el mercado va a neutralizar mínimos o neutralizar máximos, significa que el mercado está buscando rellenar, ya sea que el mercado viene de aquí, retrocede y va a impulsar a neutralizarme ¿qué? El máximo pasado. ¿Ok? A eso se refiere cuando yo hablo de neutralizar mínimos o neutralizar máximos. En este caso, aquí vemos la neutralización de un máximo, como el mercado vuelve a impulsar para llegar al mismo nivel que ya había llegado en el pasado. Cuando yo observo que el mercado hace movimientos, por ejemplo, como este, que me genera una zona más baja que este punto de aquí, yo espero que el mercado cambie la secuencia alcista y que me genere ahora lo que es un fractal bajista. Como lo vimos en clases anteriores, el fractal simplemente es la formación donde el retroceso ya no llega a ser mayor o ya no llega a emparejar el inicio de mi impulso anterior. Ahora, mi expectativa es que el mercado va a buscar neutralizar el mínimo. Entonces, el siguiente movimiento, por ende, sería algo así. Si ustedes se fijan del dibujo que tengo a la derecha al dibujo que tengo a la izquierda, prácticamente es lo mismo. El mercado sube, o sea, inicia de un punto bajo, llega a un punto alto y luego debería de bajar a llegar hasta el punto bajo. Todos los niveles que existen tanto arriba como abajo, ya sean muy altos o sean muy chicos, en algún momento deben de ser neutralizados. O sea, que la gráfica se vuelve a emparejar a esos niveles en algún momento. Ahora bien, yo les hablaba que el mercado al momento de que se agota comienza una fase de distribución, ¿ok? Luego comienza una fase de redistribución, que es lo que nosotros podemos conocer como un retroceso. Después de que el mercado nos hace esto, el mercado vuelve a imitar el movimiento de la subida, pero a la baja. ¿Para qué? Para venir a qué. ¿Alguien me puede decir, amigos, qué es lo que viene a hacer el mercado aquí con lo poco que hemos platicado de esta clase? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está haciendo el mercado? ¿Por qué busca llegar hasta ese punto? Lo acabo de borrar por aquí. Lo que hace el mercado es buscar neutralizar los mínimos. ¿Ok? Este ejemplo es de lo que pudiéramos ver nosotros en una pantalla de ahorita de exactamente neutralización. Este ejemplo, este dibujo lo podemos nosotros observar en diferentes temporalidades. Por ejemplo, en opciones binarias, nosotros esto lo vemos a 1 minuto. Fíjense cómo viene el mercado. Toda esta fase, amigos, que nosotros vemos abajo, todo esto, estamos a 1 minuto.
En una temporalidad grande, esto es una fase de acumulación. El efecto cuando la acumulación es suficiente es que el precio se libera, ¿ok? Llega un punto donde tenemos la fase de reacumulación y luego se vuelve a liberar el precio buscando llegar tal vez a otros niveles. ¿Hasta dónde puede llegar el mercado? Nosotros no somos Nostradamus para decir el mercado va a llegar hasta este nivel, solo porque sí. En los mercados financieros, todo comportamiento del pasado nos ayuda a predecir, especular o entender la posibilidad de hasta dónde puede llegar el mercado. Entonces, tal vez ahorita en la gráfica no lo podemos observar en el pasado porque estamos viendo el mercado a un minuto, pero si cambio la temporalidad tal vez a 1 hora o 2 horas, pudiéramos encontrar que en el pasado se encuentra una zona por acá arriba y luego que el mercado bajó. Entonces, depende lo que tengamos en el pasado, pudiéramos nosotros predecir hasta dónde pudiera llegar nuestro mercado alcista. Pudiéramos nosotros predecir eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mercado siempre neutraliza máximos, máximos y mínimos. Utilizamos la M para lo mismo, ¿no? Máximos y mínimos. Entonces, amigos, yo quiero preguntarles si hasta aquí nosotros estamos excelente con la explicación. Si vamos entendiendo, vamos agarrándole comprensión a lo que es el mercado. Mucha gente, y esto es algo que me molesta de las academias, y que la gente que quiere introducirse a este mundo, pues después de meses se dan cuenta que las academias no te enseñan este tipo de cosas porque pues lo que ellos quieren es retenerte 1 año o 2 años. Entonces eso te lo terminan enseñando después de 6 meses. Cuando, si ustedes tienen una práctica constante y se les va dando la explicación poco a poco de los comportamientos del mercado, ustedes lo pueden comprender incluso desde un mes. El segundo mes, tercer mes, digamos que 6 meses, es el acompañamiento para que tú vayas guardando tu subconsciente aquellos patrones y aquellos momentos donde el trader que te está enseñando acertó o se equivocó. ¿Y por qué inició dando yo esta clase? Porque les comenté que les iba a enseñar sobre unos patrones. Nosotros, cuando estamos en zona de demanda, vamos a poner la zona de demanda por acá abajo, vamos a encontrar un patrón muy famoso, muy básico, que se le llama patrón W. A esto, amigos, se le llama chartismo. El chartismo es aquel comportamiento de figuras, ya sean patrones en forma de letra, ya sean patrones geométricos o fractales, que nos ayudan a predecir lo que pudiera suceder, en este caso, opciones binarias, en los siguientes minutos. El patrón W se va a presentar normalmente en estas zonas de demanda, donde el precio está en una zona barata. El patrón W lo van a poder encontrar ustedes de la siguiente forma. Van a poderlo encontrar así. Van a poderlo encontrar de la siguiente forma. ¿Sí? Y también hasta lo van a poder encontrar tal vez así. Sobre estas tres figuras, la primera la vemos equilibrada, la segunda ya la vemos con intenciones alcistas, pueden observar los mínimos cada vez más alto que el mínimo pasado, y en la figura que tenemos abajo podemos observar que existe una inclinación bajista. El patrón W, para mi gusto, que nos va a ayudar a generar mejores ganancias, son tanto el primero como el segundo. El tercero nos da cierta formación de que hay posibilidades de que el mercado baje. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos montar en un patrón W para operar una operación en compra? Porque vamos a buscar estar en zona de demanda. Si vemos un patrón W, vamos a operar en compras por ende. ¿Cómo nosotros nos podemos montar
en un patrón W. Según las reglas de estrategia básica para principiantes rentable, les digo yo que siempre nos busquemos apoyar, o sea, que nuestro punto de entrada siempre esté correlacionado con algún soporte o resistencia. Vamos a deducir un poquito si alguien tiene una duda sobre lo que son los soportes y las resistencias. En el mercado siempre vamos a encontrar niveles donde la gráfica ha tenido acciones. Regularmente esos niveles los podemos conocer como soporte, que sería un piso en modo informal, y resistencia, que sería un techo. Vamos a ver que nosotros tenemos por aquí un patrón W. Vemos que el mercado toca aquí, nos hace lo que es el pico de la W, toca de nuevo en el soporte y no genera un rompimiento, y nosotros vemos que el mercado nos forma la W. Dentro de lo que se llama acción del precio, siempre van a existir niveles de soportes y de resistencia, siempre. Y cada que existan zonas nuevas donde el mercado está teniendo una acción, se va a generar un nuevo nivel de soporte o resistencia. Por ejemplo, digamos que en el pasado pudimos observar que el mercado llegó a hacer un movimiento donde subió, tocó y bueno, subió de nuevo y ahora sí ya se formó la W. Espero no haberlos confundido con este ejemplo. Estoy hablando del pasado también. Entonces, esta línea de en medio es una resistencia siempre y cuando estemos por debajo, y cuando el mercado decide generarme el movimiento a la alza, en algún momento tiene que retroceder. Y ahí es donde yo les voy a explicar en dónde nos podemos montar nosotros en una operación en compra si vemos un patrón W. Principalmente esperamos el retroceso en la zona que considero yo que es mejor, siempre va buscando que esté dentro del 50% del impulso. Entonces vemos el impulso y aproximadamente el 50% yo no tengo una zona donde el mercado pudiera rebotar, solamente me estoy basando en el 50%. Si en dado caso yo veo que el mercado baja y se aproxima a lo que es el pico de la W, o sea, a mi soporte, para mí ese es el momento más ideal e indicado para que yo entre en una operación en compra, esperando a que el mercado cumpla con una regla muy básica. Esta regla básica nos dice que el mercado, vamos a suponer que los impulsos, mejor dicho, los impulsos y retrocesos serán de igual o similar tamaño al del pasado. Recuerden que este universo o este mundo es fractal y por ende, como nosotros somos parte del universo y nosotros también somos fractales, siempre existe una repetición de alguien como nosotros, que pues es parecido en cuestión de que tenemos los ojos, la nariz, el ombligo, todo en el mismo lugar, pero somos similares, se puede decir, o sea, somos similares todos. Somos iguales, pero somos similares, porque hay unos blanquitos, unos morenitos, unos de ojos de color, unos chaparros, unos altos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los fractales, con los impulsos y los retrocesos. Hay algunos chiquitos, hay algunos bajitos, hay algunos muy fuertes, hay algunos muy débiles, etcétera. Entonces, si nosotros observamos un impulso fuerte, esperamos un retroceso pues amplio y vamos a esperar a que se replique exactamente esos dos movimientos. Dando un ejemplo, tenemos impulso, retroceso del 50%, yo espero que exista un impulso igual a este. Hay una herramienta, de hecho en todas las plataformas ustedes pueden encontrar una herramienta. Por ejemplo, aquí dice línea, yo agarro el inicio y el fin del impulso, y lo que hago es trazarlo en el momento donde comenzó a volver a impulsar mi retroceso. Donde este retroceso ya comenzó a acabarse y está comenzando a ser un impulso, yo puedo especular simplemente por saber el tamaño del pasado hasta qué nivel pudiera llegar. Obviamente, esta regla está expuesta a fallar por lo que existe en el pasado. Toda regla en el mercado financiero no es 100% perfecta. Ninguna estrategia, ningún trader.
Lo que hacemos es que la confluencia de las reglas nos ayuden a tener mayor probabilidad de ganar. Y siempre debemos de operar sabiendo que tenemos mayor probabilidad según las confluencias de ganar que de perder. Entonces, esperamos un impulso de igual o similar tamaño. Ahora, ya que explicamos un poco lo del patrón W, tendríamos que practicar nuestro ojo, desarrollar ese visual y entender en qué momento nosotros podemos ver un patrón W. Obviamente, con el paso de la práctica, ustedes lo van a ir desarrollando, no es de un momento a otro. Vamos a observar este patrón W que tenemos aquí. Fíjense cómo viene el mercado, me genera el pico de la W, me genera un retroceso, hubo un pequeño movimiento más aquí a la baja, pero fue súper rechazado. Eso nos demuestra que existe continuidad de fuerza alcista. Y nosotros podemos ver aquí cómo se termina, cómo el siguiente palito de la W supera. Esto es importante, que siempre el palito, o sea, el siguiente impulso supere los niveles máximos que ya me creó la W. Esperamos un retroceso en el quiebre del pico de la W y aquí nosotros tenemos para hacer una operación a 3 minutos en compra, esperando que el mercado me genere un impulso de igual o similar tamaño al impulso que me hizo en el pasado. Esto está súper sencillo, es súper fácil de entender. Obviamente hay que practicarlo y a través de la práctica ustedes van entendiendo en qué momento es ideal entrar y en qué momento no. Yo les digo siempre que lo correlacionen con el soporte o con la resistencia que se ha creado en el momento que se va moviendo la gráfica. Yo siempre les digo eso. ¿Por qué? Porque eso aumenta la probabilidad por el hecho de que tenemos una confluencia más para entrar en una operación. Entonces, las reglas de operar en el mercado financiero cuando somos nuevos son siempre operar a favor de la tendencia, operar a favor del fractal, en este caso opciones binarias, operar con tercer reloj para darle el tiempo necesario, correlacionar nuestro punto de entrada con un soporte o resistencia. Y la última confirmación es que nosotros veamos patrones o rechazos de vela. Esto les comenté en el Zoom anterior, que nosotros, por ejemplo, vemos esta vela verde, amigos. Fíjense cómo esta vela verde fue creada, venía para arriba súper bien, y de repente se rechazó y nos ¿qué? Generó una mecha por la parte superior. Eso quiere decir que en este nivel existe algo que el mercado hizo que mi vela se moviera hacia la en contra, o sea, que su intención era alcista, pero existe algo ahí que hace que el mercado baje, o sea, existe una zona posiblemente muy chiquita de oferta para que la gente suelte sus órdenes y comience a caer el mercado. Esa es como que la lógica detrás de todo esto. Entonces, principalmente la idea es que ustedes operen a favor de la tendencia, a favor del fractal, a tercer reloj, correlacionar con un punto de entrada, soporte o resistencia y ver si existen patrones o rechazos, patrones de vela o rechazos de agotamiento o de que el mercado va a subir. Ahora, borremos esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una vela que venía bajando, llega hasta este punto y ¿qué sucede después? Se rechaza súper fuerte la vela, a tal punto que la vela queda muerta. ¿Qué nos indica a nosotros este supermechazo de la parte de abajo hacia arriba? Pues que puede existir fuerza alcista. Correlacionando todo eso, nosotros vamos aumentando la probabilidad de éxito de la operación que estamos buscando. Si quieren ustedes tener una correlación extra, apóyense de los números redondos. Apóyense de los números redondos. Aquí incorporando una alerta tenemos el precio 1.09200. Tenemos ahí pues una centena, como quien dice, de número redondo. Le llamo la centena el hecho de que tengamos 2 ceros en el lado derecho. Entonces, si en algún momento nosotros vemos un patrón W de esta forma y el mercado retrocede y tenemos aprox 50%, tenemos el número redondo por aquí, comenzamos a ver que la velita nos comienza a dejar mecha por debajo,
estamos en tendencia alcista y nuestro fractal también está formado como alcista, entramos con tercer reloj y con mucha probabilidad nuestra operación va a ser un éxito. Perfecto. Ahora sí, amigos. Esto es como que una correlación extra. Vayamos a buscar en el pasado alguna zona donde el mercado se encuentre pues en demanda. Mm, todo este mes se ha mantenido alcista el eurodólar, pero voy a poner una temporalidad de 1 hora y me voy a ir al pasado, a ver una zona interesante. Bien, aquí tenemos ya zonas interesantes. Nada más déjenme buscar un lugar que se vea un poquito más bonito, ¿no? Uy, bueno, aquí tenemos una M bonita, más o menos bonita. Obviamente estas velas son a 1 hora. Veamos cómo el mercado viene. Pam, impulsa, retrocede, vuelve a impulsar. Fíjense, la formación de la M es exactamente lo que les comento con la W, pero aquí en la M nosotros vemos que ya existe una inclinación como que bajista, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros? Que el impulso o el siguiente movimiento de la M se forme o llegue a un nivel por lo menos más bajo que el inicio de los picos que la M me presentó. Nosotros vamos a esperar un retroceso al 50%, yo les digo el 50% aprox, ¿no? En lo que ustedes van aprendiendo a leer, en qué momento el mercado solamente va a retroceder un 10, 15%, o en qué momento el mercado va a retroceder incluso hasta más amplio, digamos un 80, 90%. Yo les digo siempre el 50% porque sus ojos se van a entrenar a ver la velocidad de las velas. Se van a entrenar a saber cuándo una vela está perdiendo fuerza, cuándo una vela se encuentra muy rebelde, acelerada, y ustedes van a ir aprendiendo eso. Ahora, amigos, ¿qué sucede aquí? Fíjense cómo el retroceso llega al 50%, tiene correlación con el pico de mi M. En este caso no tenemos en sí pues muy exacto el número redondo, es un 70, pues puede significar algo, pero es muy chico ese número redondo. Y esperamos a que el mercado vuelva a impulsar. Si ustedes están poniendo atención, podrán darse cuenta que todo lo que se explica es fractalidad. Podemos ver aquí impulso, podemos ver retroceso, podemos ver impulso, podemos ver retroceso y podemos ver impulso. Recuerden lo que les comenté en la clase anterior. Siempre que nosotros estemos en el mercado, tenemos la posibilidad de que exista fractales de 3 movimientos y fractales de 5 movimientos. Entonces, si nosotros queremos operar un patrón M, en este caso, y encontramos nuestra operación al momento de que ojo con lo que les voy a decir, ojo con esto, para que no se me vayan a confundir. Yo le llamo el inicio del impulso al momento que el mercado me genera un mínimo nuevo. ¿Ok? Como esto llegó más abajito, para mí este es el impulso que me declara, me confirma la posibilidad de que exista la formación del fractal y por ende si la formación del fractal comienza, digo, se crea, mejor dicho, pues va a existir más posibilidad aún de que el siguiente movimiento se venga a la baja. Entonces, ya que el impulso se forma y me rompe el mínimo que tenemos como referencia, ya creemos que el mercado me va a formar un fractal bajista. Forma el fractal bajista y este fractal se forma correlacionado con el 50% o con el pico de la M. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Lo que esperamos es un siguiente impulso de igual o similar tamaño. ¿Ok? Tal vez si yo mido desde aquí a acá, va a ser igual o similar tamaño de aquí a acá. Y a este punto donde nosotros entramos le llamamos punto A. Y el punto A siempre va a ser más probable que el punto B. Aunque sepamos que existen fractales de 5 y de 3 movimientos, puede ser que nosotros no nos estemos montando en un fractal de 5 movimientos, que solamente nos hayamos montado en uno de 3. Entonces, tomen en cuenta ustedes que si ven este tipo de formaciones, siempre lo más probable para ganar es entrar en el punto A, porque puede ser
que nos toque esta situación. Entramos, punto A, entramos en venta, ganamos. Y luego estamos esperando el retroceso acá, correlacionado con la zona, este sería, dice el punto B, y nada, el mercado solamente hizo esto, se fue para arriba. Entonces, punto A más probable que punto B. Igual también ustedes se van a volver hábiles y van a decir, mira, ya van a poder ver la fractalidad, pero en forma de microfractalidad. Van a poder ver impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Es con cuestión de práctica. Y si ustedes se montan en el dibujo que acabo de hacer, punto de entrada. ¿Ok? Esperaríamos un retroceso hasta esta zona, el mercado no llegó, aquí no operamos. Marcamos otra zona, el mercado llegó hasta esta zona, aquí operamos y ganamos. El mercado impulsa, me rompe el mínimo, retrocede justamente a la altura del mínimo. Aquí tenemos una entrada correlacionada, punto de entrada, operamos y nos vamos hacia abajo. Esto es lo principal que ustedes deben de practicar y que deben de comprender a la perfección. Porque después de que nosotros conocemos el patrón W, el patrón M, y operamos en operaciones a la baja o a la alza, nosotros ya sabemos qué es lo que puede hacer el mercado después. Y lo que nosotros sabemos qué es lo que puede hacer el mercado después depende mucho de lo que existe en el pasado. Y les voy a explicar en este dibujo. Nosotros tenemos por acá el máximo referente de esta zona, ¿no? Tenemos lo que es la fase acumulativa. ¿Ok? El mercado me genera una liberación del precio y primer nivel que debe neutralizar, este de aquí, que es el más importante. Entonces, por ende, si está en una fase de acumulación y comienza a haber posibilidades de ir a la alza, yo ya entiendo que este nivel con mucha probabilidad debe de ser neutralizado. Entonces, lo que existe de esta línea a esta línea son oportunidades, lo que yo le llamo zonas operativas. ¿Por qué? Porque dentro de esta zona operativa, ahorita estamos en una hora, amigos, por eso no se ve más que una vela verde, pero dentro de esa vela verde existen impulsos y retrocesos, existen momentos para que nosotros podamos encontrar entradas. Pero estas entradas no nada más las encontramos por el hecho de que sabemos que tenemos fractalidad alcista, sino que sabemos que el mercado está buscando neutralizar este máximo que es la referencia más cercana. Después el mercado lo que hace es asomarse por encima de lo que nosotros le llamamos, y se los he mencionado ahorita en las clases, resistencia, o sea, techo. ¿Y qué es lo que hace el mercado? Utiliza la acción del precio. Impulsa, me rompe lo que es mi techo, retrocede y utiliza el techo como piso, y ahora como se incorporó en esta línea de en medio a mi referencia de aquí arriba, nosotros marcamos o tenemos como referencia una nueva zona operativa, porque sabemos que el mercado ¿qué? Neutraliza máximos y mínimos. Entonces, el mercado lo que está buscando sí o sí es venir a neutralizar este máximo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como el mercado es fractal, impulsó, rompió nivel, retrocedió, se apoyó en el nivel y vuelve a impulsar de igual o similar tamaño. El mercado es armónico, es fractal, geométrico, como le quieran decir ustedes. Todo comportamiento del pasado se replica en el futuro de igual o similar tamaño. Este movimiento alcista, muy seguramente, que vimos acá abajo, va a ser replicado en este presente y a lo mejor un poquito más en el futuro para igualarlo o asimilarlo. Y bueno, amigos, patrón W, zonas baratas, patrón M, zonas caras. Ahora, y con esto vamos a cerrar la clase y espero que les esté gustando y que les haya servido pues sí, este Zoom. El mercado, además de que neutraliza máximos y mínimos, tiene una prioridad, vamos a decirle, nueva. Y esa prioridad nueva es crear un
mínimo nuevo o crear un máximo nuevo. Si estos mínimos y máximos nuevos no se crearan, el mercado siempre se mantendría haciendo esto. ¿Ok? Pero como en este caso el mercado crea un mínimo o un máximo nuevo, aunque sea por un pelito, miren, aquí tenemos la mecha del pasado. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Se asomó un poquito por encima. Entonces, ahorita les va la explicación de por qué se crea el mínimo nuevo o por qué se crea el máximo nuevo. El mercado en algún momento va a hacer esto. Y pum, por un pelito, sube de nuevo. Digamos que en este caso baja, me crea un mínimo nuevo y después el mercado viene y comienza a crear otro máximo nuevo y después el mercado viene y me comienza a crear un mínimo nuevo y va extendiendo la posibilidad de que existan nuevas zonas de demanda y nuevas zonas de oferta. Y esto nosotros lo vamos a ir entendiendo con el paso del tiempo cuando nos vayamos practicando. Y realmente hay una explicación muy fácil, pero que les puede confundir. Pero vamos a hacerlo en este minuto. ¿Por qué el mercado crea un mínimo nuevo y por qué el mercado crea un máximo nuevo? Porque por encima y por debajo de las, vamos a llamarle techos y pisos, existe dinero. Este dinero, les enseñaba en la clase de Forex de hoy, está congelado. Es un dinero que se encuentra congelado. Si el mercado se encuentra por este nivel, se encuentra más cerca del dinero que se encuentra por encima de la resistencia. La lógica de esto, que muchos traders explican de esta forma, es que si la liquidez más grande está más cerca del precio actual, el mercado va a venir a buscar la liquidez que se encuentra por encima. Es por eso, amigos, que les explicaba en la clase de Forex lo de los sell limit y lo de los buy limit, ¿no? Sell limit se utiliza cuando sabemos que existe tal vez liquidez también por encima del precio, viene el mercado, toca un nivel nuevo y aquí teníamos nuestro sell limit. Ojo, nosotros podemos poner este tipo de sell limit con el dinero que nosotros tenemos, pero la explicación a fondo de por qué el mercado crea un máximo nuevo, un mínimo nuevo, es porque los bancos no operan como nosotros a través de Zoom y empiezan a hacer líneas y esto y el otro. Los bancos ponen todos los millones de dólares en ciertas zonas de oferta y en ciertas zonas de demanda. Por eso la gráfica lo que hace es venir a buscar tomar la liquidez y una vez que la toma, genera movimientos bruscos en el mercado. Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces viene para abajo y ¡pum! Toca la liquidez de todos los buy limits, o sea, las órdenes programadas que dejaron los bancos e instituciones y ¡pum! Hace un efecto donde libera el mercado de nuevo. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Me lo hacen saber.